que de ahora en más iba a haber, pero justo la anterior no, nadie me pidió y no se me ocurrió. ¿Sí? Bueno, gente, entonces vamos a ir comenzando, ¿sí? Para hoy lo que vamos a ver básicamente es sistema esquelético, ¿sí? Y sistema muscular. Ahí está entrando más gente. Hola. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a arrancar con eso. Sí. Ahí hay unos perritos. Ahí va. Share screen. Espérenme un segundo que pongo la pantalla para ir dibujando cosas. Ahí entró alguien más. Siempre es medio lío al principio porque entre que entra gente tengo que parar para admitir y después voy de vuelta a la pizarra y se me hace mucho lío. Pero bueno, son las cosas de la virtualidad. Bueno, entonces, vamos a comenzar con sistema esquelético, ¿sí? Ahí pueden ver lo que escribí. Hola. Sí, profe. Sí. Bien. Fenomenal. Entonces, todos imaginarán que tiene como componente los huesos, ¿sí? Pero hay otros componentes. ¿Qué se les ocurre? ¿Ideas? ¿Cómo les parece los huesos en las puntas tienen algo, para que tengan una pista? ¿A alguien le suena? Cartilagem. Bien, cartílago, ¿sí? El cartílago lo que permite es que se articule, ¿sí? Y otras cosas que vamos a ver, ¿sí? Entonces, sistema esquelético, básicamente estamos hablando de esto, y en el mismo tema también tenemos articulaciones, ¿sí? ¿Qué es una articulación? Es la unión funcional de dos huesos, ¿sí? Admit. Gente, una cosita, si hay alguien esperando, ¿me pueden avisar? Porque yo mientras doy la clase a veces se me pasan esas cositas, ¿sí? Bueno, fenomenal. Entonces, vamos a ver cada uno de estos componentes, ¿sí? Básicamente, el hueso. ¿Qué tipo de tejido les parece que es? Acuérdense, la clase pasada vimos los 4 tipos de tejido básicos, ¿sí? Que eran, repasamos, tejido conectivo, tejido epitelial, tejido nervioso y tejido muscular. ¿Cuál les parece que es el hueso? ¿Alguien que diga? Bueno, es tejido conectivo, ¿sí? Acuérdense, el tejido conectivo tiene muchos subtipos, entonces casi todo lo que no es epitelial, muscular o nervioso va a ser tejido conectivo, ¿sí? Y es un subtipo especial. ¿Qué particularidades tiene? Bueno, tenemos que las células principales son el osteoblasto, que genera matriz extracelular, el osteoclasto, que degrada matriz extracelular, y por último tenemos el osteocito,
que está rodeado de matriz. Vamos a ver cómo se ve esto un poco dibujándolo, ¿no? Nosotros tenemos, imagínense que tenemos tejido óseo acá, ¿sí? Vamos a tener estas tres células, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, el osteoblasto, ¿sí? Vamos a ponerle OB. Este lo que va a hacer es generar matriz, ¿sí? O sea, si en algún momento todo alrededor no hay matriz extracelular, este la va a generar. ¿Qué es la matriz extracelular? Por si alguno tiene dudas. Básicamente es lo que rodea la célula del tejido, ¿sí? Y en este caso es muy particular la matriz extracelular. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que es duro el hueso? Díganme sus ideas, por favor. ¿Ninguna idea? ¿No les parece que puede tener que ver con algún componente en particular? Cálcio? Bien, calcio. Esa era la palabra que más esperaba. Bueno, en realidad es calcio y otros componentes que son la matriz mineral, ¿sí? Tiene muchos minerales la matriz extracelular del hueso. Por eso es firme, es sólida, ¿sí? Entre ellos calcio principalmente y también tenemos fosfato, ¿sí? Fosfato, no hace falta que se sepan los numeritos, ¿sí? Entonces, el osteoblasto lo que hace básicamente es secreta esta matriz que se va acumulando, ¿sí? Con el tiempo, el osteoblasto queda rodeado de matriz, ¿sí? Vamos a poner así como diciendo, está todo rodeado de matriz. Entonces, en este momento que está rodeado de matriz, se transforma en un osteocito, ¿sí? Por eso también se dice que el osteocito es un osteoblasto maduro, ¿sí? Es un osteoblasto que ya hizo su trabajo. Es como, ¿vieron cuando uno trabaja y de grande recibe jubilación? Bueno, el osteocito es así. Ya trabajó suficiente en su vida de osteoblasto, ahora simplemente puede vivir sin trabajar, sin hacer más matriz, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos el malo de la película, que lo que hace es romper esto, ¿sí? Malo entre comillas, no es que es malo. Pero eh, básicamente el osteoclasto, voy a ponerle OC, lo que hace es degradar esta matriz, ¿sí? ¿Quedó claro esto de las células? ¿Alguna duda tienen? Si no, sigo avanzando. Bueno, asumimos que esto se entendió. Entonces, continuando. Ahora lo que vamos a ver es que también tiene la matriz extracelular, como les conté, cómo está compuesta. Y también tiene una estructura particular, ¿sí? Bien, esto es, digamos, básicamente lo que tienen que saber de los huesos. Ahora vamos a ver la estructura, ¿sí? Quizás habrán visto en Barceló que hay
tres tipos de huesos principales, ¿sí? Tenemos los huesos cortos, largos y planos, ¿sí? ¿Saben cómo se distinguen estos huesos entre sí? Bueno, les voy a contar. El hueso corto, ¿sí? Tiene igual longitud, espesor y anchura, ¿sí? Es decir, que tiene una forma como esférica, ¿sí? Tiene algo, una forma así. Los largos predomina la longitud sobre la anchura y el espesor, ¿sí? Por eso tienen esta forma. Después los vamos a ver con más detalle los largos, ¿sí? Son los que más nos importan. Y por último tenemos los planos, que predomina la longitud y anchura por sobre el espesor. Es decir, son poco espesos, pero tienen largo y ancho. Un ejemplo es el hueso de la escápula, ¿sí? Que tiene esta forma aproximadamente. Pero claro, si ustedes lo ven, es muy finito, ¿sí? Bien. Y estos, por su forma, tienen funciones particulares, ¿sí? El hueso plano lo que hace es compartimentalizar. ¿Se entiende esa palabra? Como divide en distintos compartimientos, separa, ¿sí? Mientras que, por otro lado, también se encarga de la protección, ¿sí? Un ejemplo muy, muy claro de por qué es protector es los huesos del cráneo. Son todos planos y lo que hacen básicamente es proteger todo el sistema de los sentidos hacia anterior y también el encéfalo, ¿sí? Adentro del cráneo. Por otro lado, tenemos los huesos largos que tienen una función principalmente mecánica, ¿sí? Son los que permiten los grandes movimientos, ¿sí? Yo no podría mover tanto el brazo si este no fuera un hueso largo, ¿sí? Permite hacer palanca que es jalada por los músculos, ¿sí? Después vamos a ver sistema muscular, ¿sí? Y por último, los huesos cortos son chiquitos, son compactos y lo que más sirven es de sostén. Fíjense que donde tenemos huesos cortos, un gran ejemplo es en esta región, la palma de la mano, y otra región es la planta del pie, por ejemplo el talón. ¿Qué tienen de común? Son puntos donde podemos cargar mucho peso, ¿sí? Fíjense, uno puede hacer la vertical, ¿viste? La posición de apoyar todo el peso sobre las manos. ¿Y dónde va a apoyar? Va a apoyar acá, no en esta región, ¿sí? Va a apoyar lo más posible acá porque está hecho para eso, ¿sí? Está hecho para sostener peso, ¿sí? Esta zona. O también el talón, en cuanto a los pies, es un lugar que sostiene el peso del cuerpo todo el tiempo, ¿sí?
Entonces, al ser chiquitos no se deforman tanto, como si fuera largo y todo el tiempo lo estuviéramos cargando con ese peso, tendríamos problemas, ¿sí? Bueno, estos son los principales, pero tienen que saber que también hay otros tipos, ¿sí? Vamos a tener huesos irregulares, y acá quiero que sepan el ejemplo de las vértebras, es decir, los huesos que están en la columna vertebral, que como pueden imaginarse, claramente no pueden clasificarse en ninguno de estos tres tipos, ¿sí? Vamos a dibujar más o menos un esquema de vértebra. Tienen un cuerpo, tienen dos pedículos, tienen dos láminas, ¿sí? Voy a poner L de lámina, P de pedículo, C de cuerpo, y después tiene una espina y acá unas alitas, ¿sí? Son las apófisis transversa y espinosa, ¿sí? Eso es una vértebra normal. Ven que no podemos decir es hueso plano, largo, corto. No es nada de eso, ¿sí? Bien, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos los huesos sesamoideos. ¿Recuerdan algún hueso sesamoideo por casualidad? Ninguna idea. Nada que hayan visto. Veo cara de no. Bueno, el hueso que tienen que saber que es sesamoideo es la rótula, ¿sí? Es el hueso que está delante en la rodilla, ¿sí? Tienen esta forma, que es parecido. Esta palabra sésamo viene de una semilla, que es la semilla de sésamo, justamente. Y le pusieron ese nombre porque tiene un parecido a esas semillas, ¿sí? También hay huesos sesamoideos en la región de la mano y del pie, pero están flotando por ahí, no es que tienen ninguna función particular y pueden estar como no estar. El que sí o sí está siempre es el de la rótula, ¿sí? Bien. Bueno, ¿quedó claro los distintos tipos de huesos? Bien, Sí, profe. fenomenal. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora lo que vamos a ver es cómo está compuesto un hueso largo, ¿sí? Que es como el modelo, ¿sí? Entonces, el hueso largo va a tener siempre, 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 a grandes rasgos, dos epífisis, ¿sí? Estas dos son epífisis y un cuerpo. Ahora, no tienen solamente una diferencia en cuanto a su ubicación, ¿no? Digamos que las epífisis están más en los extremos del hueso, sino que también si entramos adentro del hueso, vamos a ver que esta región se le dice hueso esponjoso, ¿sí? ¿Y eso por qué les parece que es? ¿Tienen alguna idea? Bueno, este hueso básicamente tiene bastante aire adentro, esta región, ¿sí? Y todo esto que estoy dibujando se le llama trabéculas, ¿sí?
trabéculas que las trabéculas son pequeños como líneas, ¿sí? De tejido óseo que están entramados, pero que dejan poros, ¿sí? Esos poros que tiene está lleno de aire, básicamente, ¿sí? Distinto es lo que pasa en la región del cuerpo, que tenemos unos bordes que es bien compacto, ¿sí? A eso es lo que se lo llama hueso compacto, ¿sí? El hueso compacto es la región más dura del hueso, ¿sí? Lo cual tiene sentido porque este lugar es donde se puede hacer más presión. Imagínense, si uno quiere quebrar un hueso, ¿dónde va a hacer fuerza? En general, esta región parece más frágil, ¿sí? O como cuando uno quiere romper una rama de árbol, ¿por dónde la rompe? Por la mitad, ¿sí? Por eso está bien que esa sea la zona más fortalecida. ¿Se entiende? Bien. ¿Y qué hay acá en el medio? Bueno, básicamente hay un canal óseo, ¿sí? Que básicamente no hay nada o si hay algo es grasa, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a un tema y una función importante que tienen los huesos, que es la médula ósea, ¿sí? ¿Alguien tiene idea qué es la médula ósea? Así de lenguaje común. Lo habrán escuchado hablar. ¿Ninguna idea? Vamos, no sean tímidos. Bueno, está bien. Entonces, la médula ósea básicamente es un lugar donde se producen las células de la sangre, ¿sí? Vieron que tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, eso habrán escuchado hablar, plaquetas. Y todo eso se produce ahí, en la médula ósea, en los huesos, ¿sí? No en otro lugar, en los huesos. ¿Y dónde está la médula ósea en los huesos? Bueno, la médula ósea está en estas regiones, ¿sí? Espérenme un segundito. Ahí va. Está en estos huecos, ¿sí? En las trabéculas y también a veces se escapa un poquito a este canal, ¿sí? Vieron, no sé si habrán alguna vez comido carne y vieron que a veces en medio del hueso hay algo que es grasoso y en general a la gente le gusta, que acá se le dice caracú. No sé si allá tiene un nombre particular. Bueno, eso es la médula ósea, ¿sí? Si comen carne con hueso, en general pueden encontrar médula ósea, ¿sí? Es una parte que es grasosa. Y la médula ósea tiene dos etapas en la vida, ¿sí? Vamos a tener médula ósea roja, que es la activa y funcional. Y también tenemos médula amarilla, ¿sí? Que es más bien grasa, no funcional.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno es niño o neonato, recién nace, todos los huesos tienen solamente médula ósea roja, ¿sí? Porque estamos en crecimiento, necesitamos producir muchas células sanguíneas, ¿sí? Pero con el tiempo, esa función se va atrofiando y cada vez tenemos menos médula ósea, ¿sí? Tal es así que en la adultez, como es mi caso, su caso, ya tenemos poca médula ósea roja, ¿sí? En general los huesos tienen médula ósea amarilla, ¿sí? Los únicos lugares donde encontramos médula ósea roja son en el esternón, ¿sí? Este hueso, y en el cuerpo de las vértebras, ¿sí? Sobre todo eso, ¿sí? También puede ser en algún hueso de la mano y del pie, ¿sí? Pero esos son chiquitos, no tienen mucha relevancia. Bien, ¿se entendió lo de la médula ósea? ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Algo que quieran preguntar? No. No. Bien, bueno, seguimos entonces. Bien, entonces les decía que la médula ósea está básicamente en los espacios que hay dentro del hueso, ¿sí? Y bien, entonces, ¿cómo está dispuesto este hueso compacto, ¿sí? Es bastante particular. Básicamente es así. Tenemos la matriz ósea, ¿sí? Y va a tener esta forma. Va a tener canales por donde van a pasar arterias, ¿sí? Irrigación. Un asunto común es pensar que el hueso es inanimado, ¿no? Como si no tuviera vida. Y eso es mentira. Ya vimos que tiene células, por lo tanto las células para vivir necesitan nutrientes y eso viene a través de la sangre siempre, ¿sí? Entonces necesitamos estos canales a través de los cuales llega la sangre al hueso, ¿sí? Y bien, alrededor de estos canales hay algo que se forma alrededor, que son lamelas o laminillas, que lo describen como, ¿vieron una cebolla? Como las capas de una cebolla. Así lo describen a esto. Y a todo el conjunto, ¿sí? A todo esto, lo llamamos osteona, ¿sí? El conducto del centro se lo llama conducto de Havers, ¿sí? ¿Y qué más? También tienen que tener en cuenta que acá vamos a tener, como es una región con mucha matriz ya, vamos a tener osteocitos acá, ¿sí? Piensen que los osteocitos estaban envueltos en matriz. Entonces acá tenemos osteocitos, ¿sí? Y también estos osteocitos se comunican entre sí y con el conducto de Havers a través de canalículos. Voy a ponerlo en color verde para que se vea, ¿sí?
Bien, esa es la estructura del hueso compacto, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con esto? No. Bien, creo que María habló y no la escuché porque tiene apagado. No, yo dije que yo llegué ahora, entonces tengo todas las dudas. Ah, Pero bueno. podemos ver. Bueno, cualquier cosita podés ir preguntando, no hay problema. Bueno, entonces, está esta cuestión y una cosa que les quería comentar es que vieron que les conté que teníamos osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Bueno, ¿se acuerdan que los osteoblastos lo que hacen es generar matriz y los osteoclastos degradarla? ¿Sí? Entonces, la cuestión es que cuando forman matriz, ¿sí? Los osteoblastos consumen calcio de la sangre, ¿sí? Para formar matriz. Los osteoclastos liberan calcio a la sangre. ¿Se entiende? El osteoclasto, cuando rompe el hueso, libera calcio, mientras que el osteoblasto, al generar hueso, consume calcio, ¿sí? Entonces, por esto se dice que el hueso tiene como función almacenar calcio principalmente y otros minerales, ¿sí? Bien. ¿Quedó claro todo esto? Bueno, asumo que sí. Sí, sí, profe. Genial, gracias. Bueno, entonces, continuamos nomás. Ahora se me está por cerrar la sesión, así que voy a hacer algún temita no tan largo y después vamos a tener que hacer otra. Bien, entonces, Déjeme preguntar. ¿Los osteoblastos sí, consumen el calcio de la sangre y los osteoclastos? sí, ¿Qué liberan hacen? calcio hacia la sangre, ¿sí? O sea, el osteoblasto genera hueso, entonces pensamos de dónde saca el calcio, de la sangre, ¿sí? Mientras que el osteoclasto rompe hueso y ¿a dónde lo libera el calcio? A la sangre. Piensen que si tenemos desequilibrio de calcio, para que se den idea de la relevancia clínica, se da un paro cardíaco muy rápido, ¿sí? Entonces, no se jode con eso, ¿sí? Tiene que estar muy bien regulado. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es un poquito de cómo están dispuestos los huesos en el cuerpo, ¿sí? Vamos a tener, voy a ser muy esquemático, ¿sí? No esperen grandes dibujos. Tenemos los huesos del cráneo, ¿sí? Y los huesos del cráneo están unidos a la columna vertebral. Que junto a dos huesos, ¿sí? Vamos a tener el pes, que es un hueso muy particular, después lo veremos. Y la caja torácica, ¿sí? Vamos. ¿Cuál es el nombre? Dioide. Ios. Ahora lo escribo con algo un Ok, poquito ok. más prolijo, ¿sí? Bueno,
acá imagínense que hay una caja torácica. Qué desastre. Entonces, lo que les quería mostrar acá es que básicamente esto es el esqueleto axial, ¿sí? Voy a poner ioides. No importa tanto el dibujo, por eso tampoco me esmeré demasiado, ya ven. Pero lo que quería es que tengan enumerados todos los componentes del esqueleto axial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el esqueleto axial? Huesos del cráneo, ioides, columna vertebral y caja torácica, ¿sí? Todo lo demás es esqueleto apendicular, ¿sí? Vamos a ponerle otro colorcito. Entonces, el esqueleto apendicular va a estar compuesto por los coxales, ¿sí? Brevemente los dibujo, ¿sí? Los huesos de la pierna. No voy a hacer cada uno, pero para que tengan una idea. Y también vamos a tener la escápula, ¿sí? Los huesos del brazo. Y acá también hay uno que se suele confundir fácil, que es la clavícula, ¿sí? La clavícula, que es este hueso, el que se toca acá, articula el esternón con, el, con la escápula, ¿sí? Y es súper importante para el miembro superior, ¿sí? Por lo tanto, lo consideramos parte del esqueleto apendicular a la clavícula, ¿sí? Ahora vamos a ir parte por parte, hablando un poquito y comentando las cuestiones importantes que tienen que saber, ¿sí? Bueno, voy a frenar acá esta reunión, así no me interrumpe, y les mando un link para volver a encontrarnos.